íntimo y eterno, cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi dueño. Sueños, te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno, cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi dueño. En el secreto íntimo y eterno, íntimo y eterno, íntimo y eterno. Tu majestad y belleza quiero invitar a entrar. Ven a sentarte en mi mesa, contigo quiero cenar. Te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno, íntimo y eterno. Muy bien, qué bueno que podemos tener este tiempo una vez más para compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy llegamos a este último mensaje de la serie Cadenas de Gozo, basada en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que comenzamos pues hace 5 semanas. Y hemos estado viendo cómo a través de esta carta el apóstol Pablo nos llama y nos enseña o nos modela una vida de gratitud y de alabanza a Dios, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo
Y hemos visto a través de estas semanas cómo en la vida del apóstol Pablo y lo que él comparte y testifica para la iglesia de los filipenses y para nosotros hoy en día, podemos encontrar o podemos concluir, digamos así, que el motivo del gozo del apóstol Pablo siempre fue puesto en Cristo. A pesar de las circunstancias que él vivía en ese momento y que había vivido antes, que lo habían llevado hasta esa situación de estar preso en Roma, la actitud del corazón del apóstol Pablo siempre fue de gozo en Cristo Jesús, a pesar de todo lo que sucedía alrededor de él o las situaciones que él podía estar experimentando, aún de manera personal y así fueran sufrimientos o bendiciones. El corazón del apóstol Pablo nos muestra en esta carta cómo es de gozo y de gratitud a Dios siempre por lo que Cristo había hecho en su vida. Y llegamos a este último mensaje de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y hay algunos puntos muy importantes que quiero compartir con ustedes del capítulo número 4, el último capítulo de esta carta. Pero ¿qué tal si hacemos una oración antes de comenzar y de terminar esta serie de mensajes? Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos das la bendición y la oportunidad de poder terminar con esta serie de mensajes. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado hasta este día, y oramos, Señor, para que sigas hablándonos en esta mañana a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, para estar en comunión contigo en tu palabra, y oramos para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad de tu palabra, que nos muestre a Cristo, que podamos conocerte y que nuestras vidas, Señor, sean transformadas por el poder de tu palabra. Oramos que así sea, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Y aquí en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, habíamos ya abordado los primeros versículos del capítulo 4, y el día de hoy quiero terminar el capítulo 4 que dejamos, digamos así, pendiente la semana pasada. Hemos visto cómo inició la iglesia ahí en la ciudad de Filipos, la situación por la que Pablo escribe esta carta, y a través de toda esta carta hemos encontrado cómo es Cristo el motivo de vida, de gozo en la vida del apóstol Pablo, pero también cómo es Cristo nuestro ejemplo máximo para vivir, como dice él, dignos del Evangelio de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos presenta a Cristo, pero también él vive o modela a Cristo en toda circunstancia y situación que él está viviendo. Y este último mensaje, de esta serie Cadenas de Gozo, es en relación a nuestra vida y cómo nosotros también podemos manifestar nuestra gratitud a Dios, y cómo también podemos tener gozo al dar o al darnos a otras personas, o al desprendernos y compartir de lo que Dios nos ha dado. Y eso lo toca o lo pone también el apóstol Pablo en su carta a los filipenses en este capítulo 4. Voy a leer algunos versículos ahí. Del versículo 10 dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba una oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 10 que la iglesia había dispuesto su corazón desde hace mucho tiempo atrás para poder bendecir la vida de Pablo con esta ofrenda. No dice claramente si era solamente una ofrenda económica o dinero, si era una ofrenda en especies, si era alguna otra cosa que recibió Pablo de la iglesia de Filipenses, pero la iglesia se había dispuesto
a poder bendecir la vida de este siervo de Dios a través de esta ofrenda que ellos habían pues preparado, pero dice Pablo solamente que no habían tenido una oportunidad para hacerlo, seguramente por las situaciones que estaba viviendo Pablo. Primero pues el estar viajando de una ciudad a otra, después el haber sido arrestado, el haber tenido que trasladarse, digamos, desde Jerusalén hasta Roma. Las situaciones que él estaba enfrentando, no habían tenido la iglesia la oportunidad quizá para poder realizar este acto de bendecir la vida del apóstol Pablo. Pero ahora en esta situación, veíamos al inicio de la carta cómo la iglesia manda a este hermano Epafrodito para que lleve esta bendición para el apóstol Pablo, y esto llena de gozo el corazón del apóstol, pero también pues agradece a Dios la bendición que ha recibido de parte de ellos, y reconoce el apóstol Pablo el corazón y la actitud que tenía esta iglesia para bendecir la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Nos dice después que ellos lo habían hecho en otras situaciones, anteriormente ya lo habían hecho también ellos, bendecir al apóstol Pablo en sus necesidades, y él reconoce y dice, voy a decirlo con estas palabras, dice Pablo, no, mi gozo no es que me hayan dado, no es que pueda tener algo más ahora, el gozo de mi corazón, dice Pablo, pues está en Cristo, porque la situación que estaba viviendo, el apóstol Pablo ya había experimentado muchísimas cosas, y dice Pablo en el versículo 12, he aprendido o sé vivir humildemente en abundancia, en escasez, para tener hambre, para estar saciado, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo, porque la situación que estaba experimentando el apóstol Pablo no determinaba su actitud o su comunión con Dios. La situación que él estaba viviendo en ese momento de preso, de estar en cadenas, como hemos dicho, no determinaba la actitud de su comunión hacia Dios, su gratitud hacia Dios, su bendición hacia otras iglesias. Vimos que decía Pablo, no sé si voy a seguir viviendo o si voy a morir. Yo quisiera estar ya con Cristo, dice, pero si me quedo es para seguir bendiciendo sus vidas. Y por eso dice Pablo, sé vivir humildemente. Y Pablo utiliza esta palabra humildad que ya había, o repite esta palabra que ya había utilizado en el capítulo 2 cuando nos habla de la actitud que tuvo Cristo Jesús, de humildad, de despojarse, de desprenderse de todo lo que él tenía en el cielo para venir y para darse a nosotros. Y por eso Pablo lo expone a Cristo como el modelo más excelente o el ejemplo más excelente de darnos, porque no se trata, vamos a ver más adelante que no se trata cuánto es lo que podemos tú y yo dar o darnos. Hay quienes pueden decir que si es un porcentaje, tanto por ciento, que se puede dar mucho o poco, o hay quienes van a decir es que tú das muy poco, o es que tú das mucho, no deberías de dar tanto. Pero el apóstol Pablo y Cristo nunca expresan o manifiestan eso. Al contrario, el ejemplo de Cristo es darnos completamente y dar todo lo que tenemos. Y es ahí donde nuestras ideas humanas o lo que nosotros pudiéramos pensar, pues chocan o se conflictúan mucho con los principios o los parámetros que nos ha dejado Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo he aprendido de Cristo a darme, y estoy dispuesto a darme. He recibido todo de Cristo, dice Pablo en Romanos, les escribe, dice, pues si Dios nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Y el apóstol Pablo experimenta eso en su vida, y él también se da por completo para la iglesia. Leemos en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo 24, dice Pablo, está diciendo algo de lo mucho que él pasó, y dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 5 veces lo habían azotado, 39 azotes. Y luego dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego pregunta en el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, la vida de este hombre, después de que tiene su encuentro con Cristo, se transforma totalmente para entregarse y darse para el reino de Dios. O sea, Pablo pasó de perseguir a la iglesia, de perseguir a Cristo, a darse por completo y dar todo para el reino y para la gloria de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo les está confirmando y reafirmando a través de esta carta a la iglesia de Filipenses y que nos llama también a nosotros. Por eso dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo esto que leímos y que acabo de leer y seguramente muchísimas cosas más que no están registradas en la Biblia, pero que Pablo experimentó, lo que lo mantuvo y lo que lo ayudó fue permanecer en Cristo. Así que tú y yo no tenemos otra opción y no tenemos más que Cristo, permanecer en Cristo para poder pasar y sobrellevar todas las situaciones que podamos vivir. Y ese es el modelo que nos dice Pablo. Pero hay además 3 puntos que quiero resaltar el día de hoy en la cuestión de dar. Porque para cuando nosotros damos o recibimos una ofrenda, una bendición, no solamente económica o en especie, una oración, como dice Pablo, visitar a un enfermo, estar al pendiente de las necesidades o del crecimiento de los demás hermanos de nuestra iglesia, el darnos como personas, el tener esa actitud que tuvo Cristo y que nos modela. Bueno, hay 3 cosas que son claves o 3 puntos que son claves. Una es la persona que da o el donante, la otra es la persona que recibe y Dios es parte de eso también. Y el día de hoy quiero compartir estos 3 puntos con ustedes, siguiendo el ejemplo o viendo el ejemplo de Pablo que nos presenta de parte de Cristo. Ahora, en este caso, en esta carta, los donantes, pues es la iglesia de los filipenses. Ellos envían esta ofrenda y dice Pablo que la iglesia estaba solícita, o sea, estaban dispuestos para poder dar una bendición, solamente que no habían tenido la oportunidad o todavía no tenían la ocasión para hacerlo, pero la actitud del corazón de los hermanos de la iglesia era lo más importante. Y si nos damos cuenta, es lo que resalta el apóstol Pablo. Él no dice, wow, me dieron muchísimo, ya con esto voy a poder tener mi presupuesto anual, o me ayudaron para tantos meses. Él resalta la actitud del corazón de la iglesia de Filipenses y dice, yo sé que ustedes desde antes tenían la disposición en su corazón para poder dar, no habían tenido oportunidad y cuando la tuvieron, lo hicieron. Pudieron bendecir mi vida, pudieron estar al pendiente de mis necesidades. Y cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón, quizá hay ocasiones en las que no sabemos a quién dar, no sabemos cómo dar, no sabemos cuánto dar o darnos, pero cuando en nuestro corazón hay esa actitud, eso es lo que Dios ve en nuestro corazón y no debemos de quedarnos ahí, debemos de ir a lo siguiente, que es a darlo. Pero lo primero que tenemos que tener es una buena actitud en nuestro corazón. En el versículo 17, ahí que leí de Filipenses 4, dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Cuando tú y yo damos a Dios o para el reino de Dios, tú y yo estamos participando del crecimiento y de que el reino de Dios se ha extendido, y ese es motivo de gozo para el que da. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que has tenido la oportunidad, seguramente sí, de poder dar, de poder compartir para extender el reino de Dios, y hay un gozo en el corazón de la persona que da y que comparte. Repito, hay una lista muy grande que pudiéramos hacer, quizá no alcanzaríamos a abordar todo, pero puede ser tu tiempo, puede ser ofrenda, puede ser los dones, los talentos que Dios te ha dado,
puede ser visitar a alguien, hacer una llamada, estar al pendiente de otra persona. ¿Por qué no ir y dar algo, llevar una palabra de aliento, llevar un bocado de comida, un plato de comida? Y cuando nos damos y cuando damos, tú y yo estamos haciendo tesoros en el reino de Dios. Dice Pablo, no es que yo quiera que ustedes me estén dando, o sea, yo lo que ustedes están haciendo es que ustedes están... otra traducción de la Biblia dice, ustedes están guardando créditos, o sea, ustedes están acumulando para el reino de Dios frutos. Y es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Dice Jesús, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando tú y yo damos o nos damos para el reino de Dios, tú y yo estamos teniendo la garantía de que el fruto que vamos a recibir va a permanecer para la eternidad. Tú y yo podemos invertir y dar mucho aquí en la tierra o invertir en cosas terrenales, como dice Jesús, pero la garantía de que permanezca y de que haya fruto no es segura. Dice aquí Jesús que son cosas perecederas que se van a destruir, y aún dice que los ladrones pueden tomar de lo que tú y yo acumulemos aquí en la tierra. Pero dice Jesús, no hagan esos tesoros en la tierra, mejor inviertan en el reino de los cielos. Inviertan donde verdaderamente va a permanecer y donde verdaderamente va a haber fruto de lo que ustedes den. Y es lo que la iglesia de los filipenses habían hecho y estaban acostumbrados a hacer. En el versículo 15 y versículo 16, Pablo les recuerda cómo cuando él salió de ahí de Macedonia, de Filipos, ellos estuvieron apoyando, dice el apóstol Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de los filipenses habían aprendido a dar, a darse, a invertir en el reino de Dios, donde el tesoro iba a permanecer. Y hay una bendición para quienes dan, para quienes se dan al reino de Dios. En Proverbios 11:25 leemos, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y esta es una promesa de Dios y es una ley que Dios estableció de siembra y de cosecha. Si tú siembras, tú vas a poder cosechar. Lo importante, lo interesante es qué estamos sembrando y en dónde lo estamos sembrando, porque dice aquí Jesús que leímos en Mateo que puede sembrar muchísimo en el mundo, pero puede ser destruido o puede ser robado. La pregunta es, bueno, ¿en dónde vamos a sembrar o en dónde estamos sembrando? Y en Mateo capítulo 5, versículo 7, también Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Repito, no se trata solamente de qué es lo que tú estás dando, de cuánto estás dando, sino la actitud de tu corazón delante de Dios y con qué anhelo de nuestro corazón estamos dando, desprendiéndonos, si estamos siguiendo el ejemplo y el modelo de Cristo, o si estamos buscando acumular ganancias en otro lugar. Después dice Pablo en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, la promesa de Dios es que si tú y yo damos con una actitud correcta, que eso es lo más importante, la disposición de nuestro corazón, Dios va a estar al pendiente de todo lo que tú y yo necesitamos. Y la semana pasada lo dije y lo repito una vez más. Este hombre, Pablo, está escribiendo con conocimiento de causa. O sea, él estaba preso y aún en la cárcel, él estaba recibiendo la bendición de Dios para cubrir o satisfacer las necesidades que Pablo tenía. Y él les dice, miren, voy a decirlo con estas palabras. Les dice Pablo, miren, si yo estando preso sigo recibiendo las bendiciones de Dios para cubrir mis necesidades, ¿cuánto más Dios también lo va a dar para ustedes? Y es cuando nuestra confianza está puesta en Él y estamos dispuestos a darnos y a bendecir a otros. Y hay un participante que es el que da, el otro participante es quien recibe. Y en este caso de esta carta pues era el apóstol Pablo,
Muchas veces para nosotros es difícil quizás saber a quién dar, en dónde dar, o cuánto dar, o qué tanto invertir. Bueno, en este caso la iglesia sabía la situación que estaba pasando el apóstol Pablo porque dice él que desde antes habían estado al pendiente y bendiciendo la vida del apóstol Pablo. Muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, es que no vamos a poder darle a todos, no vamos a poder terminar con la pobreza mundial, con el hambre mundial, no vamos a terminar con los huérfanos. Y Dios no nos ha llamado a terminar con todo eso. Dios nos ha llamado a dar y a sembrar, invertir en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo damos con una actitud y la disposición de nuestro corazón de glorificar a Dios y de bendecir a alguien más para extender el reino de Dios en cualquiera sea la situación que podamos participar, eso es en lo que Dios ve. Y la iglesia de los filipenses, digámoslo así, que escogieron o dispusieron el bendecir la vida del apóstol Pablo para cubrir sus necesidades, para estar al pendiente de él. Y dice Pablo en el versículo 10 que esto traía gozo al corazón de Pablo. ¿Por qué? Si bien es cierto, él nos ha demostrado a través de toda la carta que sus circunstancias no iban a determinar la actitud de su corazón, pero sí vemos que el gozo de que la iglesia participara en bendecir su vida también llenaba de gozo su corazón. El poder ver la respuesta a sus oraciones en tener sus necesidades cubiertas y satisfechas, aunque él dice, yo he pasado hambre y sé pasar hambre, sé tener, sé no tener, sé estar saciado y sé estar sin nada. Pero esto llenaba el corazón llenaba de gozo, daba gozo al corazón del apóstol Pablo. Y también leemos en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, versículo 12, también el apóstol Pablo hablando de una ofrenda que iba a ser llevada a una iglesia o que él iba a llevar, dice Pablo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando tú y yo damos, la persona que recibe es movida a agradecer a Dios, porque a lo mejor tú y yo no sabemos la circunstancia que está pasando, no sabemos la situación que estaba pasando, tú y yo a lo mejor no sabemos todo el contexto que esa persona había estado orando por a lo mejor esa necesidad que tenía, a lo mejor por esa palabra de ánimo, a lo mejor por acercarte a orar por esa persona, por visitarlo, por muchas cosas. Pero Dios sí sabe eso y tú y yo somos usados para cumplir el propósito de Dios y que Él responda a la oración de esa persona, y eso mueve el corazón de esa persona, no solamente a recibir y por el acto de recibir, sino dice aquí, para agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho en esa persona a través de tu vida. Y tú y yo podemos ser usados para no solamente recibir gozo de una forma egoísta, voy a decirlo así, sino para que la otra persona también pueda elevar acción de gracias a Dios por la respuesta a la oración que Dios le ha dado. Y es así como tú y yo participamos de extender el reino de Dios. Y dice Pablo, me da gusto porque el que ustedes me den a mí me satisface mis necesidades o me ayudan a cubrir mis necesidades, pero ustedes están recibiendo también la oportunidad de glorificar a Dios, y yo glorifico a Dios por lo que ustedes han hecho o están haciendo. Y esta es una manera en la que tú y yo podemos estar en gozo o tener gozo en las situaciones en las que enfrentamos en nuestra vida y ser parte, o al darnos, compartir esas oportunidades de poder glorificar a Dios o agradecer a Dios. Y es donde encontramos también al tercer participante, por así decirlo, de esto que es Dios, que es el más importante, porque nuestra ofrenda o lo que nosotros podamos dar, dice el apóstol Pablo que esta ofrenda que ellos dieron, que la iglesia dio al apóstol Pablo, que él recibió, dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Y dice Pablo, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando tú y yo damos con una actitud y una disposición correcta de nuestro corazón para glorificar a Dios, delante de Dios
Eso es recibido como una ofrenda, dice aquí Pablo, de olor fragante, un sacrificio acepto y es agradable a Dios. Y esta es una de las maneras en las que tú y yo podemos participar del gozo o de gozarnos en Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 20, su corazón está tan gozoso y dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el gozo del apóstol Pablo de que la iglesia estuviera participando en dar y en darse, porque eso implicó que Epafrodito tuviera que viajar, en realidad no sé cuánto viajó, pero tuvo que invertir de su tiempo y de su energía para llegar hasta Roma, y él se dio para poder ir con el apóstol Pablo, y dice él, o escribe, dice, gloria sea a Dios por lo que ustedes han hecho. Y Dios es glorificado también cuando tú y yo damos o nos damos al reino de Dios. Él recibe esta gloria. Leemos en el capítulo 1 de Levítico, todas estas, a través de todo el libro de Levítico están los sacrificios y las reglas, los mandamientos que Dios les había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Pero ahí en Levítico capítulo 1, Dios estaba dándoles las normas o las reglas en cuanto a los sacrificios que ellos tenían que ofrecer, los holocaustos. Y no voy a leer todo el capítulo, pero encontramos aquí que hay 3 tipos de sacrificios. Dice en el versículo 3, si tu ofrenda fuera holocausto vacuno, y dice qué es lo que, con qué requisitos, o qué es lo que tenía que cumplir esta ofrenda. Y luego dice en el versículo 10, o si tu ofrenda es para el holocausto y fuera del rebaño como ovejas, cabras. Bueno, ahí están los requisitos que debía de cumplir. Y luego el versículo 14 dice, o si la ofrenda para Jehová fuera un holocausto de aves, presentarás tu ofrenda tórtolas o palominos, y dice todo lo que se tenía que hacer. ¿Qué tiene que ver esto? A veces podemos pensar, bueno, si yo tuviera esto, yo lo daría. Bueno, si yo tuviera más dinero, yo daría más ofrenda. Bueno, si yo tuviera una casa más grande, abriría mis puertas para los necesitados. Si tuviera más en mi alacena, daría más. O comenzaría a dar. Si tuviera un mejor trabajo, entonces esto. Y pensamos y queremos dar lo que no tenemos en realidad. Queremos dar cuando Dios nos dé más, o lo que todavía no tenemos, bueno, eso lo vamos a dar. Pero la realidad es que Dios nunca pide mucha cantidad, no pide que tiene que ser una ofrenda extravagante. Al contrario, Jesús reconoció la ofrenda de unas cuantas monedas de una mujer ahí en el templo. Jesús lo que admiró fue la actitud del corazón de esa mujer, aunque fue poco. Y es lo mismo que Dios estaba enseñando a su pueblo Israel acá, porque no cuesta lo mismo, dice aquí, un ave como una tórtola o 2 palominos no cuestan lo mismo que una vaca. Y no cuesta lo mismo una cabra que 2 tórtolas o que una vaca. Ahora, Dios estaba dando la oportunidad de quienes podían dar más, que dieran más, pero quienes no podían dar tanto, que ofrecieran estas ofrendas, pero con una actitud correcta de su corazón. Eso es lo que Dios había estado enseñando desde el Antiguo Testamento. A Dios nunca le interesó un porcentaje, a Dios nunca le interesó, digámoslo así, ofrendas extravagantes. Leemos en los Salmos que dice Dios, aun como ofrecieren todos los animales y quemaran todos los árboles, eso no me va a satisfacer, no me va a complacer, dice Dios, porque mía es toda la tierra. Y Dios no está esperando qué tanto podemos darle tú y yo, sino cuál es la actitud de nuestro corazón, en dónde estamos invirtiendo lo que Dios nos ha dado, si es en el reino de Dios o si lo estamos dejando aquí en el mundo donde va a perecer, donde va a ser destruido. Pero tenemos la oportunidad de poder participar en el reino de Dios, de invertir en el reino de Dios. Y esto llena de gozo tu corazón. Esto llena de gozo nuestro corazón cuando podemos participar y darnos o dar algo de lo que Dios nos ha dado para invertirlo en el reino de Dios, porque ahí es donde va a permanecer. Ahí es donde Dios quiere que lo hagamos. Y esto hace que quienes reciben esa ofrenda o quienes reciben esa bendición
mueve su corazón a glorificar y agradecer a Dios, y tú y yo somos parte de de esta alabanza y de esta gloria que solamente Dios recibe. Así que yo te invito a que tú puedas meditar, en este mensaje de la palabra de Dios. Como iglesia hemos estado orando o estamos orando para que Dios nos muestre también en dónde, cómo, con qué podemos también como iglesia Luz de Vida ser parte del reino de Dios, y no solamente esperar recibir, sino darnos, y como dice Jesús, como dijo Jesús, ser fieles en lo poco, y lo que Dios nos ha dado poder compartirlo y poder invertir en el reino de Dios, que su reino sea extendido. Y hay algunas opciones que hemos estado considerando, las cuales estamos orando, que compartiremos con ustedes también muy pronto, de cómo podemos ser parte para extender el reino de Dios, y nos gustaría que juntos pudiéramos orar. Te animo para que podamos orar, y también si tú sabes de alguna oportunidad que tengamos como iglesia, o a lo mejor tú conoces la necesidad y tú puedes ser parte de extender el reino de Dios y cubrir esa necesidad que Dios te ha permitido ver, te animo para que lo hagas, te animo de verdad para que lo hagas, y que puedas experimentar ese gozo que Dios da cuando tú y yo nos damos, y que podamos ser parte de extender el reino de Dios aquí donde Dios nos ha puesto. Así que te invito a que puedas meditar eso en esta semana, que lo puedas poner en práctica y que experimentes el gozo de Dios cuando tú y yo nos damos. Oremos. Padre, te agradezco por tu palabra, te agradezco por lo que tú nos has dado hasta hoy, Señor. También gracias por lo que tú no nos has dado. Y mi oración en este día es para que tú seas quien examine nuestros corazones, Dios, y al ver en tu palabra el privilegio que tenemos de poder invertir en tu reino, de poder extender tu reino aquí en la tierra, Señor. Oro para que nos ayudes y muevas nuestros corazones para poder ser parte de ello. Oro también, Dios, para que nuestros corazones puedan ser rectos cuando lo hagamos. Si hay alguna intención equivocada de nuestro corazón, Dios, muéstranoslo, y no permitas que podamos hacer algo, Señor, si no estamos en comunión contigo, si no estamos rectos, Señor, en tu propósito del reino de los cielos. Que no desperdiciemos oportunidades, que no desperdiciemos recursos, que no desperdiciemos nuestra vida, Señor, en las cosas de la tierra que perecen, sino que podamos invertir nuestra vida y darnos, Dios, para extender tu reino aquí en la tierra, y poder experimentar y vivir en ese gozo del cual nos habla Pablo aquí en su carta, Señor, y poder ser parte de lo que tú estás haciendo, no solamente aquí, sino alrededor del mundo, de lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Oro para que tú nos guíes, muéstranos, Dios, en dónde como iglesia podemos darnos, y si hay alguna necesidad, Señor, que como iglesia ya tenemos identificada o tú vas a mostrar a cada uno, mi Dios, oro para que tú muevas nuestro corazón para hacerlo y poder de esta manera extender tu reino, Señor, aquí en la tierra. Bendice a nuestra iglesia Luz de Vida, sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Señor, como hasta hoy, y te agradecemos por lo que tú has dado a nuestras vidas hasta este día, Padre. Oramos, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, porque solamente tú lo mereces, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, que Dios les bendiga y esperamos vernos una vez más la próxima semana. Hasta luego.